Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes en las iglesias de NET Global. Para mí ha sido un privilegio participar de estos congresos. Llegar al primero fue una emoción, pero estar ahora me llena de mucha alegría. Les mando un abrazo cariñoso. Lo único que lamento es no poder estar con ustedes y poder disfrutar de su amor, de su cariño y en especial de su hospitalidad. Que el Señor permita que este tiempo en que estemos juntos y que podamos hablar acerca de la iglesia y en particular de su llamado y su misión en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad, sea un tiempo especial. Iniciemos con un tiempo de oración. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio de permitir, Señor, que a pesar de la pandemia, estamos preguntándonos en qué manera podemos cumplir más efectivamente la misión. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a digerir lo que dice y a tener el valor de hacer los cambios necesarios para cumplir con esa realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La nueva realidad es la frase con la que se ha designado a esa realidad que vemos que se va a realizar en el futuro. Una realidad diferente tanto a lo que tenemos en este momento de la pandemia como lo que viviremos después de ella. La realidad es que no sabemos cómo es. Lo único que tenemos seguro es que es diferente porque nosotros mismos somos diferentes. Por causa de esta pandemia, nosotros mismos hemos cambiado. Creo que pensar en esta nueva realidad nos hace recordar aquella frase de que lo único constante es el cambio. Porque lo que sí es que estamos seguros que vivir en esta nueva realidad, todo o la mayoría de lo que hacemos deberá cambiar para responder a las demandas de esa nueva realidad. Esto se aplica tanto a cada uno de nosotros los cristianos, como también se aplica a toda la iglesia. Cambiar de nuevo. Cuando pienso en esta realidad hoy mismo, la imagen que viene a mi mente es la que encontramos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, versículos 24 al 29. Una ciudad bajo sitio, así se encuentra Samaria. Una situación que se tornó desesperada al grado que la gente se encuentra comiendo los animales inmundos. Y sobre todo pagando precios estratosféricos por ello. Se imagina $711 por la cabeza de un gasto. Sin embargo, la situación es tan angustiosa que también se encuentran comiéndose lo más inmundo de los animales. Están dispuestos a pagar $45 por un puñado de estiércol de paloma. Pero la escena llega al clímax cuando el rey visita a sus enflaquecidas tropas y ahí se da cuenta desde la muralla que bajo el tejido social se esconde algo escalofriante. La gente ha llegado al extremo de la desesperación, se están comiendo a sus propios hijos. Al igual que la historia de Samaria, el mundo es como que se encontrara bajo sitio, estamos confinados. De un momento a otro se ha cerrado casi todo, incluso las iglesias no se reúnen o lo hacen en medio de muchas limitaciones y cuidado. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el papel de la iglesia en medio de la pandemia? ¿En qué manera podemos cumplir la misión de Dios en medio de esta reunión, de esta situación que no nos permite reunirnos? ¿Qué responsabilidad tenemos como cristianos viviendo en este capítulo único de la historia de la humanidad cuando estamos desconectados de los programas, desconectados del equipo de liderazgo de la iglesia? ¿Será que la iglesia ha perdido la capacidad de actuar? O quizá que tiene una disculpa para no hacerlo porque es tiempo de pandemia. Recuerdo en una ocasión que estaba visitando la India. Me encontraba en la ciudad de Chennai. Y había ido a visitar un lugar monumental. El nombre de este lugar es Mahabalipuram. En el camino encontré dos escenas que impactaron muchísimo. Me hicieron reflexionar en lo que es la iglesia de Jesucristo y lo que hace. Cuando comenzaba el trayecto de vuelta a la ciudad, ahí al lado del mar y rodeada de arena, se encontraba una pequeña iglesia bautista. Lo supe porque mi intérprete me dijo que esto era lo que decía en un pequeño rótulo que colgaba de unos postes de material corroído que estaban en la arena. La construcción era muy humilde, sencilla. Las paredes estaban hechas de adobe, el techo de paja. No había lugar de parqueo ni señales de que hubieran entrado automóviles. Su capacidad sería aproximadamente de unas 20 personas. Lo que llamó sobremanera mi atención fue el hecho de que frente a la iglesia
estaba estacionada una bicicleta. De aquellas que en mi ciudad llamábamos estilo turismo, a mediados del siglo pasado, no sé si la recuerda, que tenían los timones o el manubrio estirado, no tenían velocidades y sus frenos eran de varilla. Me imaginé al punto que era la del pastor, porque ¿quién otro sino él podría estar en la iglesia un día de semana a las 4 de la tarde? La imagen se me quedó grabada en la mente y seguí imaginándome cómo sería su interior, dónde se sentarían, cómo serían los servicios, tendrían o no energía eléctrica, agua potable y sobre todo si contarían con servicios sanitarios. Estos pensamientos me encontraba yo cavilando cuando entramos en la ciudad y mi amigo y compañero de viaje en la India me señaló otra iglesia. Esta estaba al lado de una de las arterias principales de la ciudad. En mi rápida observación me di cuenta que fácilmente ocupaba un cuarto de manzana. Era un edificio de 3 niveles funcionales, no ostentosos. El rótulo que anunciaba que era una iglesia estaba en la cornisa del 3er nivel, así que podía apreciarse desde cualquier lugar que uno accediera a aquella esquina. También se podía ver de noche porque observé que se iluminaba. Del edificio sobresalía una cruz que también se iluminaba de noche. Cuando pasé frente a esta otra iglesia y cuando seguimos nuestro camino, las dos imágenes comenzaron a mezclarse en mi mente. Comencé casi que de manera natural a compararlas. Una iglesia pequeña, una iglesia grande. Una con mucho detalle y la otra con lo básico o menos. Una aislada y la otra establecida en la parte central de la ciudad. Una alejada y la otra cerca de la gente. De pronto una pregunta saltó a mi mente. ¿Cuál de las dos iglesias tiene más capacidad y por consiguiente mayor responsabilidad para cumplir con la misión de Dios, de ser fiel a la gran comisión? Esta es la pregunta que tenemos en la mente hoy, pero quizá articulada de una manera diferente. ¿Puede la iglesia cumplir la misión de Dios y ser fiel a la gran comisión hoy en día que nos encontramos en medio de la pandemia? La respuesta a esta pregunta es muy importante para poder entender la responsabilidad de la iglesia en medio de la pandemia del COVID-19 y por consecuencia de cada uno de nosotros como cristianos. La respuesta a ambas preguntas es que ambas iglesias tienen la misma responsabilidad de ser parte de la misión de Dios. La gran comisión se dejó tanto para la una como para la otra. El tamaño, los recursos, la localización, el número de asistentes, los ceros del presupuesto, la cantidad de metros cuadrados que tienen, no cambia en absoluto el compromiso con la gran comisión. Sobre todo, ambas iglesias tienen la capacidad de cumplir con la gran comisión según lo que leemos en Mateo capítulo 18, 20, porque el recurso más importante que necesitan para cumplirlo es la presencia de Jesucristo. Fue Jesucristo quien prometió a todos sus discípulos en Mateo capítulo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto, mis queridos hermanos, además de una promesa, es una gran responsabilidad. Afirmar esto me hace pensar en la historia que nosotros leemos en Eclesiastés, el capítulo 9, versículos 13 al 15. Dice, también vi en este mundo un notable caso de sabiduría. Una pequeña ciudad con pocos habitantes contra la cual se dirigió un rey poderoso y la sitió y construyó alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esa ciudad había un hombre pobre pero sabio que con su sabiduría podría haber salvado la ciudad. Pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Nunca habíamos experimentado tanto temor de los terrores nocturnos, ¿no es cierto? Ni hemos tenido tanto miedo de que nos alcance la peste que ronda en la oscuridad o de esa mortandad que destruye a pleno sol. Nunca habíamos experimentado lo que significa vivir a un virus de distancia de la muerte. O como a veces nos sentimos con una fecha de caducidad que se acerca rápidamente. Y si nosotros los cristianos nos sentimos de esa manera, imagínense cómo se sienten aquellos que no tienen esperanza de la vida eterna, especialmente aquellos que ni siquiera han escuchado de ella.
Están muertos de miedo, están desesperados. Se están de una manera figurada comiendo los animales inmundos, lo inmundo de los animales. Y sin duda, también muy pronto se estarán comiendo a sus propios hijos. Sin embargo, en medio de ese mundo en decadencia, plagado de enfermedad, de muerte y de maldad, y aparentemente sin esperanza, hay una iglesia que Jesucristo describió diciendo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y luego nos anima diciendo: hagan brillar su luz delante de ellos. Una iglesia victoriosa que Jesucristo mismo la describió cuando dijo: las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Sin embargo, pareciera que la iglesia es como este pobre sabio de la historia. Es el secreto mejor guardado en la ciudad que le costó la vida a sus pobladores. ¿Cómo puede la iglesia recuperar su relevancia en el mundo? ¿En qué manera continúa siendo efectiva y recupera ese papel que el Señor le dio sobre la tierra? ¿En qué manera puede volver a estar en este mundo sin ser parte del mundo? ¿Cómo puede con su sal detener la corrupción que vemos alrededor de ella? Ser ese elemento de sabor, pero que también proteja la corrupción. ¿Qué necesitamos hacer para que se haga realidad el deseo de Jesucristo cuando dijo: hagan brillar su luz delante de ellos? La respuesta es desencadenar el potencial de cada discípulo de Jesucristo que tiene que impactar su entorno. Debemos de desencadenar el potencial del ciudadano responsable. En el proceso de transformación de la iglesia a lo que debe de ser, en el proceso de recuperar ese ADN misional y en la responsabilidad de recuperar el sentido misional de la iglesia, eso es lo que debemos de hacer. Esto sucede, en primer lugar, cuando la iglesia se alinea a la misión de Dios. Y cuando la iglesia se entiende como un pueblo enviado a cumplir la responsabilidad de llevar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Cuando se da cuenta de que esa frase de "por tanto id", que tanto repetimos en el pasaje de la Gran Comisión, dice más que solo mandar a algunos misioneros a las misiones mundiales. La iglesia necesita entender que esto sucederá cuando, haciendo acopio de su naturaleza peregrina, deje de estar sentada en su lugar y comience a avanzar constante e irremisiblemente en todas las naciones. Como resultado de su peregrinación, deja establecido en cada una de ellas discípulos de Jesucristo, que a la vez hacen discípulos de Jesucristo y continúan multiplicando el impacto del evangelio del reino de Dios en todas las naciones. En Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 18, se nos dibuja este cuadro muy gráficamente. Comienza diciendo: el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Comienza diciendo esto para indicar que cualquier persona que acepta esta invitación y se considera discípulo y cristiano incondicional, y que mientras avanza la madurez se ejercita al hacer otros discípulos que igualmente con él, como dibuja el pasaje, se unen y forman parte de aquellos que escuchan la palabra, se unen al Espíritu y a la iglesia y comienzan a decir: ven, 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 ven a los cuatro vientos, con todos sus recursos, con todos los miembros posibles para que todos puedan beber del agua de la vida. Todos los cristianos son discípulos de Jesucristo. Y eso nos hace responsables de cumplir la parte de la misión de Dios de llevar el anuncio del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. La iglesia debe producir de manera efectiva cristianos incondicionales en todos los segmentos de la iglesia, sea entre los infantes, adolescentes, entre los jóvenes o los adultos. Cada uno de ellos debe ser desafiado clara y sistemática y constantemente avanzar en su compromiso con la misión de Dios. Todos deben participar en la misión. La declaración de Tormo de Engelsviken es muy acertada. Él dijo: no es posible ser discípulo de Jesús y pertenecer a la iglesia sin ser llamado a la misión.
Esto, por supuesto, no significa que todos son misioneros, sino que todos deben participar en la misión que Dios le encomendó a la iglesia y por la cual la mandó a todas las naciones. ¿Cómo entonces el llamado y la misión de Dios se realiza en esta nueva realidad? ¿Cómo hacemos misiones y cómo se presenta el llamado? En primer lugar, la iglesia en medio de la pandemia necesita trabajar en la sostenibilidad del discipulado. Es decir, necesitamos recuperar esa práctica perdida de reproducir nuestra vida en la vida de otros de manera regular y efectiva por parte de todos los miembros de la iglesia. Necesitamos asegurar que cada uno de los miembros que forman parte de la iglesia es una parte importante, activa y completamente involucrada en el cumplimiento de la misión de Dios por parte de la iglesia. La iglesia tiene la capacidad, y debe recuperarla, de impactar el mundo un discípulo a la vez. Y si logra recuperar el sentido bíblico del discipulado, lo logrará. Necesitamos con urgencia repensar la manera en la que hacemos iglesia el día de hoy. Debemos asegurarnos de no confundir conexión con comunión o conectividad con comunidad. Les animo a evitar caer en esa trampa de creer que tener a los hermanos en la pantalla del computador durante el servicio virtual cuenta en el proceso de hacer discípulos. El discipulado, como lo modela Jesucristo, es una inversión de vida, uno a uno, en aquellos que Dios nos ha dado como discípulos. Así es, así ha sido, y así debemos reproducirla nosotros, aun cuando estemos en medio de la pandemia. Primero debemos mantener con ellos una relación personal expresada en amor incondicional. Jesucristo nos dio el ejemplo. Él llamó a cada uno de los 12 por su nombre, los conocía a cabalidad. Si no, ¿de qué otra manera nos explicamos que les puso hijos del trueno a Jacobo y a Juan, a quienes él personalmente invitó? Luego debemos modelar delante de ellos una vida digna de nuestro llamado. Confrontarlos a que no se alejen de la meta, y cuando lo hacen, confrontarlos. Jesucristo mismo confrontó a los discípulos cuando su conducta no era apropiada al carácter que él esperaba de ellos. A Pedro, por ejemplo, le dijo: aléjate de mí, Satanás, cuando se dio cuenta que estaba más interesado en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. A todos ellos los llamó y los recriminó por su conducta y les dijo: entre vosotros no será así. Cuando los vio imitar los valores del mundo y buscar posiciones y dejándose llevar por sus engaños. Pero luego, de la misma manera, debemos acercarnos con amor a los que fracasan, como lo hizo Jesucristo con Pedro, que luego de este fracaso atronador, se acerca a él para consolarlo, demostrarle su amor y afirmarlo en su llamado, tal como leemos en Juan capítulo 21. En segundo lugar, como iglesia, debemos ayudar a cada uno de los miembros de la iglesia que han hecho una confesión de fe en Jesucristo a identificar cuál es su llamado. Ese llamado que Jesucristo les ha hecho, y a orar constantemente por ellos para que puedan cumplirlo. Pablo lo escribió en Colosenses capítulo 1 cuando dice: para que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cada uno de ellos es desafiado clara y sistemática y constantemente a avanzar en el compromiso de Dios y sumisión a Dios, y en resumen en la incondicionalidad a Dios. Como resultado, algunos de ellos reciben el llamado del Señor de ser pastores. Por este grupo entendemos no solamente a los que están al frente de la iglesia, sino también a aquellos que Dios ha llamado a ocupar la mayor parte de su tiempo y sus recursos, reciban o no salario, para cuidar, alimentar, dirigir y atender a las ovejas del prado del Señor. A estos debemos acompañarlos, prepararlos, introducirlos al servicio de la iglesia. Debemos inspirarlos, modelarles el servicio, lo que significa servir con corazón sincero y ánimo voluntario, y sobre todo, pedirles cuenta de su mayordomía. Sin embargo, la iglesia que produce de manera efectiva cristianos incondicionales, también encontrará que algunos han sido llamados por Dios para la obra misionera. Es decir, para dedicar sus vidas y llevar el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados
en medio de aquellos países, pueblos, etnias y lenguas que aún no lo han escuchado. A estos la iglesia debe identificarlos, debe acompañarlos a fin de prepararlos debidamente para este ministerio encarnacional en lugares donde no cuentan la presencia del evangelio. Debe prepararlos para poder atravesar barreras culturales, barreras étnicas, lingüísticas, incluso las de exclusión, rechazo, y prepararlos para la persecución. La mayoría de ellos, como lo han modelado efectivamente las iglesias de NED Global, lo deberán hacer con el respaldo de la iglesia, tanto en oración, en finanzas, como en la logística. A estos la iglesia, como se ha afirmado muchas veces en estos púlpitos, no los manda, sino que los encarga de la tarea de extender el impacto de la iglesia entre los no alcanzados. No es que la iglesia mande misioneros, sino que la iglesia avanza deliberadamente a través de ellos en dirección de aquellos que no han oído el evangelio. Y lo hace a través de discípulos obedientes al llamado misionero. Creo que estas dos cosas las hemos hecho bien. Sin embargo, la iglesia necesita corregir el punto ciego que le ha acompañado durante los últimos siglos. Está presente en todas las latitudes y en muchas de nuestras iglesias. La iglesia ha ignorado la existencia de los ciudadanos responsables. Déjeme explicar. Un ciudadano responsable es aquel cristiano incondicional que Dios ha llamado para desarrollar una profesión o desarrollar un trabajo de cualquier índole en la sociedad y a través de eso hacer un impacto significativo con el evangelio de Jesucristo donde quiera que esté. El ciudadano responsable es el hombre sabio, pero pobre, de aquella que con su sabiduría pudo haber salvado la ciudad, pero nadie se acordó de este hombre pobre. Los ciudadanos responsables son el mejor legado que la iglesia puede dar a la ciudad y al mundo. Están todos los días en las oficinas donde a la hora del café se comparten las angustias y tristezas. Están en los hospitales donde la gente batalla entre la vida y la muerte. Están en las calles caminando frente a los indigentes, las viudas, los huérfanos. Están en los vecindarios y alcanzan a escuchar los gritos de los esposos que abusan de sus esposas y de sus hijos. Dios los puso ahí para llevarles esperanza a todos ellos. Pero causa tristeza reconocer que los hemos neutralizado, los hemos reducido puramente a ser asistentes regulares de la iglesia, a ser fieles a sus programas, cuando el Señor los ha preparado para transformar sus familias, su sociedad, el mundo con el poder del Espíritu Santo. Ellos son agentes de la misión de Dios también donde se encuentra, son emisarios de su iglesia. Los ciudadanos responsables constituyen, sin exagerar, un 75% de la población de la iglesia. Y nosotros queremos cumplir la misión de Dios con el restante 25% constituido por los que Dios llamó para ser pastores, líderes o misioneros. Hemos despreciado el potencial que puede desencadenar los ciudadanos responsables, cuando ellos son liberados para hacer lo que Dios les llamó a hacer en el lugar donde está. Como iglesia, los hemos reducido a contribuir con su presencia, con su entusiasmo y sobre todo con sus ofrendas, para que el otro 25% intente cumplir la misión de Dios. En tercer lugar, y esto es muy importante, debemos activar a nuestros miembros que viven y que están saliendo o saldrán en dirección a lugares donde el evangelio no ha sido predicado, sin necesariamente ser misioneros. Debemos comisionar a cada uno de nuestros miembros que se mueve de localidad o de país por diferentes razones, para que se consideren enviados de la iglesia para demostrar que su vida, su trabajo y su integridad, el poder de Dios actuando en ellos y buscar oportunidades deliberadamente para compartir el mensaje transformador del evangelio en obras, aun cuando no puedan hacerlo con palabras. En un mundo en el que las migraciones son una realidad mundial y particularmente en el Perú, las personas o la posibilidad de que algunas de las personas de la iglesia puedan emigrar a otras latitudes por diferentes razones aumenta cada día. Una iglesia que entiende la misión de Dios prepara a cada uno de sus miembros con los recursos que necesita para vivir en contextos de no iglesia,
para mantener viva y vibrante su relación con Dios y encontrar maneras efectivas de dar a conocer al Señor entre aquellos entre los que vive, mostrándoles cómo establecer una relación personal con Él con su ejemplo. La epístola universal de Pedro es escrita a los expatriados y dispersos. A ellos se les llama precisamente a vivir como extranjeros y peregrinos. Y los llama a mantener una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día de la visitación. La pandemia en realidad solo ha puesto como en una prueba de laboratorio a la iglesia, tanto a los pastores también. Y en este tiempo de pandemia como iglesia hemos sido evaluados en la manera como nosotros hemos preparado a nuestros miembros a vivir, a enfrentar sus problemas y dar testimonio sin depender del liderazgo de la iglesia o de los consejeros espirituales o de los cursos dominicales. Viviendo en realidad como extranjeros y peregrinos. Ha sido una prueba para demostrar que cada uno de nuestros miembros es capaz de utilizar el texto bíblico efectivamente para encontrar ahí las respuestas a todos los problemas de la vida. Encontrar consuelo no solamente para ellos, sino para compartirlo claramente en esos círculos pequeños con los cuales se puede relacionar. Creo que muchos pastores debemos arrepentirnos porque no hicimos suficiente para prepararlos en esta realidad. La misión de Dios sigue siendo la misma. Su corazón sigue palpitando porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misión de la iglesia, esa ha cambiado y necesita reenfocarse. Ahora sabemos que las realidades del mundo pueden cambiar de un momento a otro. El mundo en que vivimos y cumplimos nuestra parte de la misión ha cambiado, pero en especial nosotros como pobladores de este planeta estamos cambiando en nuestra percepción de la vida. Nuestro concepto de tiempo, del futuro y sobre todo de lo que significa seguridad y confianza ha cambiado. ¿Cuáles deben ser las prioridades de la iglesia en la nueva normalidad? Esta nueva normalidad demanda de la iglesia que también haga algo que ha sido una tarea pendiente desde hace muchos siglos. La iglesia de Jesucristo debe corregir sus prioridades. A medida que el mundo entró en la pandemia del COVID-19, hemos enfrentado en la realidad de los cierres recurrentes de la mayoría de las reuniones presenciales, como que estamos en esos periodos importantes de prueba y de repensar la iglesia. Nos hemos dado cuenta que los edificios y las iglesias se cerraron y permanecen cerrados en muchos lugares, especialmente en aquellos donde la iglesia está creciendo. Al enfrentar esta situación inesperada, se ponen a prueba las prioridades de la iglesia. Nos estamos dando cuenta de las cosas en las que invertimos muchos recursos, personal, esfuerzo en el pasado y no están funcionando hoy, no se pueden utilizar y sin embargo la iglesia continúa moviéndose. Además de esto, se invirtió una cantidad increíble de dinero en edificios, sistema, personal, vehículos y algunos incluso en aviones. Cosas que en algunos lugares permanecen cerrados o parcialmente utilizados. Debemos de reconocer, confesar nuestro arrepentimiento y nuestro pecado, que como iglesia global solo hemos invertido el 6% de los recursos en la misión global. Un elemento crucial que pudo haber sido una fuente de esperanza para la humanidad que enfrenta el sufrimiento y la realidad de la muerte. Debemos arrepentirnos porque no hicimos lo debido para colocar miles de misioneros en las áreas que hoy enfrentan un tremendo impacto del COVID-19, como la India, Bangladesh, Nepal y otros. Y en cambio, la mayoría de nuestros misioneros estuvieron siendo enviados a lugares donde la iglesia ya está creciendo, como Brasil y otros lugares. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos, de corregir nuestro error, de seguir el ejemplo de Jesucristo y ordenar nuestras prioridades de acuerdo al corazón de Dios, como Él mismo lo ejemplifica en Lucas 5 y 6.
La primera y más importante prioridad de la iglesia es hacer bien a las personas, en especial a las que caminan a la muerte sin ninguna esperanza. Esto es las misiones mundiales. Como iglesias de NED Global debemos redoblar nuestro esfuerzo para colocar más y más misioneros prioritariamente en los lugares menos evangelizados. Hagamos lo que sea necesario para que ellos escuchen por lo menos una vez en la vida una presentación clara del Evangelio de Jesucristo en palabras y obras. Esta es nuestra prioridad más importante. La segunda prioridad de la iglesia es asegurar que los ciudadanos responsables cuentan con el desafío, con los recursos y con la preparación para hacer bien a los que a su alrededor caminan sin Dios y sin esperanza allá afuera de las puertas de la iglesia, en los alrededores, en esos lugares donde los pecadores están y que no vendrían naturalmente a la iglesia. Que cada miembro de la iglesia busque intencionalmente dar su testimonio tanto en obras como en palabras, en el lugar donde se desempeña, donde vive, donde estudia, donde trabaja. Esta es nuestra segunda prioridad, estar trabajando para que esto suceda naturalmente. Y la tercera prioridad, entonces, es hacer bien a los que forman parte de la congregación, la atención pastoral de la Grey. Algunos que quizá están arrugando la frente, déjenme decirle que ellos cuentan con la salvación ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Tienen el Espíritu Santo, que es poder, cuentan con la oración que les permite estar en contacto permanente con su Salvador. Y tienen la Biblia en su propio idioma, que es la única autoridad sobre todo asunto de fe y de conducta. Es tiempo de repensar la iglesia. Es tiempo de retornar a su herencia genética. Es tiempo de que la iglesia se reconecte con el palpitar del corazón de Dios. Es tiempo de ser la iglesia que Jesús quería. La iglesia como Jesucristo la dibujó allá en Lucas capítulo 15, versículo 4, que es capaz de dejar las 99 ovejas en el desierto e ir a buscar a la perdida y no volver hasta que la encuentra. Hasta que es capaz de ponerla gozoso sobre sus hombros y regresa para reunirse con las 99. Solo así seremos reconocidos como una iglesia que verdaderamente entiende el valor de los perdidos. Creo que la Alianza Cristiana y Misionera, en especial aquellas que se han unido a este proyecto de NED Global, tienen una ventaja para recuperar el sentido misional de la iglesia, porque fueron fundadas bajo ese precepto. Albert Benjamin Simpson, su fundador, lo tenía muy claro. Por eso dejó estas preguntas que creo que deberían de estar marcadas con hierro candente en el corazón de cada uno de ustedes, sus miembros. Amados, ¿hasta qué punto somos culpables?, preguntó él. ¿Cuánto tiempo hemos dejado sin hacer lo que teníamos que haber hecho? ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado en trabajo que no había necesidad de hacer o en placeres egoístas e innecesarios? En tanto que hay un sinnúmero de almas que se hunden en la muerte y Dios pone su sangre en nuestro crédito. Es tiempo de repensar la iglesia. Es tiempo de recuperar la sostenibilidad del discipulado. Es tiempo de reactivar el potencial del ciudadano responsable. Es tiempo de poner un llamado a todos los que salen como migrantes por diferentes razones a otros lugares. Pero es tiempo para la iglesia de armarse de valor, de ponernos los pantalones largos y ordenar nuestras prioridades. Y poner en el primer lugar la prioridad más importante, alcanzar a los perdidos que no tienen acceso a la iglesia, aquellos que están en los lugares menos evangelizados. En segundo lugar, animar a todos los miembros para que como un estilo de vida vayan y pongan su testimonio al servicio de aquellos que alrededor de la iglesia no le conocen y que lo necesitan conocer. Y en tercer lugar, atender a los siervos que forman parte de la grey del Señor. Solo así la iglesia será la iglesia que Jesús quería. Solo así recuperaremos no solamente la vitalidad, sino la conexión con la misión de Dios. Quiero invitarlos a que tengamos un momento de oración. Y mientras oramos,
Pregúntese si está claro con el llamado que el Señor le ha dado. Porque si no tiene claro el llamado, no está siendo parte de la misión de Dios. Usted tiene una responsabilidad. Quizá el Señor lo llamó para ser pastor o líder. O el Señor quizá lo está llamando en esta mañana, en esta tarde, para ser un misionero. O tal vez el Señor le ha puesto ya y le ha firmado como un ciudadano responsable. Las tres llamados tienen la misma importancia. Pero este es el momento en que hagamos un compromiso para que hagamos acopio de estos recursos que el Señor nos ha dado y cumplamos a cabalidad nuestro llamado y nuestro papel en la misión de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por permitirnos vivir en esta parte de la historia donde parece que todo se ha detenido para darnos oportunidad de recapitular, Señor, lo que debe ser la iglesia. Señor, te damos gracias por este periodo de laboratorio en el que nos has puesto para poner en evidencia que nuestras prioridades no están correctas, que no hemos hecho lo suficiente en el discipulado y que cada uno de nosotros como miembros no hemos asumido con responsabilidad nuestro llamado. Señor, nos humillamos delante de tu presencia, te pedimos perdón, pero te agradecemos por darnos la oportunidad de entender la misión de la iglesia en esta nueva realidad y darnos cuenta que sigue siendo emocionante, que sigue siendo con un papel central y que sigue siendo este hombre pobre y sabio que es capaz de dar esperanza a todo el mundo. Señor, que tu iglesia recupere el sentido, que tu iglesia se reconecte con tu misión y que la iglesia te represente dignamente aquí, allá y hasta lo último de la tierra, en los 4 rincones del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por este tiempo tan especial. Hermanos de Ned Global, gracias de nuevo por darme la oportunidad de compartir con ustedes. He abierto mi corazón con ustedes. Esto creo yo que es lo que la iglesia debe de escuchar y debe de hacer. Pero quiero animarles a que tomemos decisiones activas y valientes para comenzar a hacerlo, tanto como pastores al revisar nuestras prioridades, como miembros de la iglesia al asumir nuestro papel. Y uno de estos papeles importantes, particularmente en Ned Global, son nuestras ofrendas. Recordemos que en este momento ya tenemos personas que están haciendo la obra del Señor entre los no alcanzados. Nuestras ofrendas son claves especiales y son un regalo del Señor para cada uno de ellos. Unámonos en nuestras ofrendas, unámonos y redoblemos la oración, pero preguntémonos en este momento, Señor, ¿me estás llamando a ser parte de esta misión tan particular? Si el Señor le está llamando, acérquese a su pastor, acérquese a alguno de sus líderes, dele a conocer cómo el Señor le está hablando y prepárese para ser parte de la misión de Dios como pastor o líder, como misionero o como ciudadano responsable aquí, allá o hasta lo último de la tierra. Que el Señor les bendiga. Un abrazo cariñoso para todos ustedes.